Hola, bienvenidos a Novelas Ligeras Alejandría, esperamos te guste nuestro trabajo. Te recordamos que estas historias y novelas no son de nosotros, solo hacemos los audios para poder compartir, toda responsabilidad de méritos, halagos y demandas son de sus respectivos creadores. Además, solo buscamos novelas con más de 100 capítulos para no perder la emoción. Si quieres apoyarnos para continuar este trabajo puedes pasarte por nuestro Patreon y regalarnos algo, también te agradecemos que des me gusta y comentes. Gracias. Fui rechazado por el personaje principal en una fantasía romántica. Capítulo 61. Félix y Elena se dirigieron a la fiesta de la noche eterna. Los restaurantes alrededor de la academia, frecuentados por nobles, eran bastante caros, pero el recién inaugurado Evergreen Nights Feast era aún más caro que los demás. Por supuesto, el ambiente y la calidad de la comida eran excelentes, por lo que era bastante popular entre los estudiantes de la academia. Siempre íbamos un poco atrasados con las tendencias, así que visitamos el restaurante un poco tarde. Todavía era temprano para el almuerzo, por lo que el interior no estaba muy concurrido. Bienvenidos. Al entrar, un hombre parecido al antiguo mayordomo de mi familia nos saludó cortésmente, vestido con un traje como el de los mayordomos de las casas nobles, con el pelo cuidadosamente peinado hacia atrás. El cortés saludo del hombre nos hizo sentir un poco incómodos mientras mirábamos a nuestro alrededor con los ojos muy abiertos. Oh, es agradable, realmente parece lujoso. Asentí con la cabeza mientras Elena murmuraba con admiración y nos guiaron a nuestros asientos. Elena seguía mirando a su alrededor con curiosidad, como un suricato. De alguna manera era lindo. ¿Qué quieres comer?, pregunté, entregándole a Elena el menú en cuanto nos sentamos. Dame un momento. Elena parecía estar sumida en profundos pensamientos. Yo también estaba considerando seriamente el otro menú. No había muchas opciones, pero todos los platos se veían deliciosos. Por lo general, Elena pedía varias cosas para probar todo, pero dados los precios, parecía estar dudando. Hay demasiadas opciones. Es difícil decidir, murmuró Elena, haciendo un puchero. Sonriendo levemente ante su expresión, dejé el menú sobre la mesa y le di la vuelta para que pudiéramos mirarlo juntos. ¿Qué tal si compartimos estos 3 platos? Sus ojos vacilaron intensamente cuando le señalé algunos platos que podrían gustarle a Elena. Parecía que había tomado una decisión sobre qué pedir, pero estaba preocupada por el precio. A pesar de que yo pertenecía a una familia de varones, probablemente pensó que esta cantidad sería una carga. ¿Qué te parece? ¿Están bien los platos? Los platos están bien, pero entonces ordenaré. Sin embargo, como no había tenido muchas oportunidades de gastar dinero después de ingresar a la academia, inesperadamente había ahorrado bastante, por lo que esto no fue una carga en absoluto. La familia no era pobre, y después de que así ya fuera nombrada princesa heredera, estábamos bastante bien. Levanté casualmente la mano para pedir al camarero que se acercaba, luego observé con cariño a Elena, que todavía miraba a su alrededor con curiosidad. ¿Por qué me miras así? Después de mirar fijamente por un rato, Elena finalmente notó mi mirada y murmuró, sonrojada. Me limité a encogerme de hombros en respuesta a las palabras de Elena, sonriendo como un padre orgulloso. Podríamos venir aquí de vez en cuando, ¿verdad? Es un poco, aunque caro, no te preocupes. Me tienes como cartera, ¿verdad? La preocupación de Elena por el dinero no se debía a que su familia fuera pobre. La familia de Griff, aunque no era de alto rango, estaba involucrada en varios negocios y tenía suficiente riqueza. Estaba claro que habían acumulado aún más riqueza después de liderar las iniciativas comerciales del imperio bajo la dirección de Asilla. El barón de Greff, claramente adorando a su hija, no dudaría en apoyar a Elena, por lo que simplemente estaba preocupada por mi billetera. Voy a pagar la próxima vez, ¿sabes? ¿Por quién me tomas? ¿Por alguien sin vergüenza? Las comidas gratis siempre son bienvenidas. Elena hizo un puchero mientras hablaba, y yo me reí traviesamente en respuesta, lo que hizo que ella también estallara en carcajadas. En este agradable ambiente, charlamos casualmente. Afortunadamente, Elena parecía estar de mucho mejor humor que antes. Si te gustan tanto las cosas gratis, te quedarás calvo. No podrás casarte si eres calvo, ¿sabes? Pido disculpas a toda la gente calva del país. Me opuse firmemente a la violencia fáctica de Elena, y ella sacó ligeramente la lengua y sonrió alegremente. No pude evitar reírme de sus palabras desvergonzadas. Parecía demasiado joven para entender lo que pasaría si realmente enfurecía a las personas calvas. No le estoy faltando el respeto a las personas calvas. Es solo que creo que Félix se vería feo si se quedara calvo. Creo que me vería bastante bien. Escuché que los hombres generalmente piensan que se ven bien. Probablemente eso no sea cierto. La cara de Félix no era la original de mi nacimiento, así que pude juzgarla objetivamente. Objetivamente hablando, era bastante guapo. Miré a Elena juguetonamente en respuesta a sus palabras claramente burlonas, y ella estalló en una carcajada brillante.
pero Félix tiene suerte, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Después de reír un rato, Elena me miró fijamente y habló. Cuando incliné la cabeza ante sus repentinas palabras, ella apoyó la barbilla en la mano y se curvó en las comisuras de la boca. ¿Por qué me tienes? ¿Cómo funciona eso? Incluso si Félix realmente se quedara calvo y tuviera que vivir solo, estaría a tu lado, ¿sabes? Parpadeé lentamente. La súbita declaración directa de Elena me había dejado estupefacto. Pareció gustarle mi expresión inexpresiva y se rió suavemente. Sintiendo que había perdido de alguna manera, refunfuñé hoscamente. ¿Por qué termina con un signo de interrogación? ¿Quién sabe? A Hallan pareció encontrarle divertido incluso eso y continuó burlándose de mí, estirando sus palabras. Pero al final, su risa no se detuvo hasta que el personal trajo la comida que pedimos. Gracias por la comida. Elena me dio las gracias con una sonrisa de satisfacción. Asentí levemente con una pequeña sonrisa para aceptar su agradecimiento. Una de las razones para invitar a Elena a una comida deliciosa fue que comió con mucho gusto. La sensación de estar lleno con solo ver a alguien comer solo se podía experimentar comiendo con Elena. Hoy, como siempre, terminamos toda la comida que pedimos y volvimos a la academia tranquilamente. Habiendo terminado de comer, era un poco más de la hora del almuerzo, por lo que las calles estaban llenas de gente. Caminamos entre esa gente, mirando a nuestro alrededor. Revisamos los artículos en los puestos callejeros y observamos a la gente mientras nos dirigíamos hacia la academia, sintiendo que el tiempo había pasado volando. Cuando entramos en los terrenos familiares de la academia, Elena comenzó a hacer pucheros, luciendo arrepentida. Al verla así, sonreí suavemente y le acaricié la cabeza para consolarla. Evergreen Nights Feast estaba delicioso, ¿verdad? Sí. Valió la pena el precio. La próxima vez, vas a pagar, ¿verdad? Dije bromeando, tocándole el costado. Los ojos de Elena se abrieron de par en par por un momento antes de esbozar una brillante sonrisa. Por supuesto, aliviado por la alegre respuesta de Elena, me despedí de ella cuando entró en el dormitorio. Elena me devolvió el saludo, despidiéndome. Silvia dejó escapar un pequeño suspiro mientras miraba por la ventana. Recientemente, se había reunido con Elena un par de veces, pero no había visto a Félix en absoluto. Para ser precisos, había estado evitando a Félix. Después de darse cuenta de que Félix había malinterpretado su relación con Caín, pensó que debía hablar con él, pero no se atrevió a enfrentarlo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Durante ese tiempo, Silvia no tuvo más remedio que dedicar tiempo a pensar en sus propios sentimientos. ¿Por qué le dolió un rincón de su corazón cuando vio a Elena reír alegremente mientras hablaba de Félix? ¿Por qué se le había hundido tanto el corazón cuando Félix malinterpretó su relación con Caín? ¿Por qué razón seguía evitando a Félix? Ya sabía que ese comportamiento sería imposible si simplemente pensaba en él como en un amigo. Y por último, cuando Silvia vio a Félix por la ventana, charlando amistosamente con Elena y luego despidiéndola, no tuvo más remedio que darse cuenta. Eran celos. Había sentido esa emoción pegajosa al ver a Elena hablar de las historias de Félix que no conocía. Era ansiedad. Se había sentido incómoda al ver a Félix actuar con indiferencia después de malinterpretar su relación con Caín. Era miedo. Es por eso que Silvia no tuvo más remedio que evitar encontrarse con Félix. Tenía miedo de descubrir que Félix no sentía nada por ella y la apoyaba a ella y a Caín. No. Silvia sacudió la cabeza vigorosamente. Félix se lo había confesado sinceramente a Silvia. Aunque ella lo había rechazado, sus sentimientos no podían haberse calmado tan rápidamente. Solo entonces Silvia reconoció sus propios sentimientos. Esto era amor. Desde el momento en que lo vio protegiéndola, no. Desde el momento en que Félix se acercó a ella sin dudarlo ese día, el corazón de Silvia se había inclinado hacia Félix. Decidió no negar más este hecho. Ya sea la princesa heredera a Silla o su amiga de la infancia, Elena, estaba segura de que podría ganar contra cualquiera en una competencia justa. Después de todo, la única persona con la que Félix se había confesado era ella. Capítulo 62. Los nobles que apoyaban al príncipe Jaffrey II, incluido el vizconde Facili, comenzaron a reunirse en la mansión del marqués de Grossis uno por uno. Los convocados por el jefe de la familia de Grossis entraron en la mansión con expresiones de disgusto. A pesar de que de Grossis era marqués, sus tradiciones y posición eran sólidas. A medida que retiraban silenciosamente su apoyo, los seguidores del príncipe Jaffrey perdían terreno. Además, el anuncio de Asilla de que las conexiones entre Siegfried, el próximo héroe acusado de insultar a la familia real e intentar asesinar a la princesa heredera, y Jaffrey se habían revelado durante la investigación. Jaffrey y sus seguidores estaban perdiendo gradualmente su equilibrio. Justo cuando la idea de que esto no podía continuar estaba envolviendo a las familias seguidoras de Jaffrey, incluido el marqués Facili, el contacto vino de Grossis. Tengo algo que decir sobre el asunto del príncipe Jaffrey. Reúnanse en la mansión de Grossis. Esa era la esencia de la cuestión. Si bien los seguidores de Jaffrey II, incluido el vizconde Facili,
estaban complacidos por la participación tardía de Degrossis, no pudieron evitar sentir descontento. Pensaron que si Degrossis hubiera continuado ayudándolos, las cosas podrían no haber llegado a esto. Explosión. Cuando Facili abrió la puerta de la sala de recepción de la mansión de Degrossis, encontró a Degrossis sentado tranquilamente en el sofá, saboreando el té. Era extraño verlo sentado en el sofá de invitados en lugar de en el asiento de honor como solía hacerlo, actuando como el maestro, pero no mostraron su sorpresa mientras tomaban sus asientos uno por uno. Ha pasado un tiempo. Es muy difícil verle la cara, Marqués. La conversación fue principalmente entre Facili y Degrossis. Los otros seguidores ocasionalmente intervinieron, pero dijeron poco de sustancia. Facili estaba furioso por la actitud tranquila de Degrossis, pero trató de no mostrarlo mientras le devolvía el saludo. Interiormente divertido por el rostro enrojecido de Facili, Degrossis lo miró con ojos inexpresivos. El aroma del té es bueno. Por favor, tomen una taza cada uno. No es el momento, Marqués. No importa cuán urgente sea el asunto, seguramente podemos sacar tiempo para el té. Facili no pudo evitar fruncir el ceño ante él, que le ofrecía té con calma como si no hubiera comprendido la gravedad de la situación. ¿Todavía no entiendes la situación? Su Alteza el Príncipe Jaffrey está en crisis. A este paso, todas nuestras cabezas podrían rodar. Eres bastante impaciente. Degrossis suspiró profundamente ante las palabras de Facili y dejó el té que les ofrecía. A medida que el aroma del té negro que le había ofrecido se extendía por la habitación, Facili volvió a hablar. ¿Por qué has estado en silencio todo este tiempo? No, lo que es más importante, ¿qué piensas hacer ahora? Facili sabía que enfrentarse a Degrossis ahora no cambiaría el resultado, pero la situación era infinitamente desfavorable para ellos, por lo que necesitaban a alguien a quien echarle la culpa. ¿A qué te refieres? ¿Qué pienso hacer? Independientemente de si ese maldito héroe realmente trató de apuñalar a Asilla o no, terminó asumiendo la culpa. Al mismo tiempo, se reveló su conexión con Su Alteza el Príncipe. Entonces, deberíamos cortarle la cola. ¿Es eso posible? Incluso la Santa Doncella del Santo Reino se ha puesto del lado de Asilla. Debido a que ese héroe loco encarceló a la Santa, ahora tenemos que lidiar con el reino sagrado y Asilla. A pesar de que la política era un juego de morder y ser mordido y cortarse la cola era el movimiento más básico, la escala de esta situación era extraordinaria. Significaba que si comenzaban a ser atrapados incluso en puntos menores, enterrar a Jaffrey, quien ya había sido expulsado de la carrera por la sucesión, no sería nada para Asilla. Vizconde, después de saborear el aroma del té negro por un momento y mojarse la garganta, el conde Degrossis colocó cuidadosamente la taza de té sobre la mesa y lo llamó. Escucho que sopla un viento nuevo. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Facili con una expresión distorsionada, mientras Degrossis seguía hablando de otras cosas sin discutir cómo resolver la situación. Alguien que conocí me dijo que sopla un viento nuevo en el imperio. ¿Y qué hace eso? No vayas contra el viento. Si no quieres ser arrastrado, la única respuesta es no resistirte. Facili, que había estado gritando furiosamente ante las vagas palabras de Degrossis, finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal y escuchó sus palabras, pero su mente no podía entender. Nacido como el hijo mayor de una familia de vizcondes, habiendo alcanzado finalmente la posición de cabeza de familia a través de numerosas calumnias, Facili ignoró su resonante intuición y continuó hablando. Tenemos que revertir la situación, Marqués Degrossis. ¿Cómo? Levantemos un ejército. ¿Estás loco? Degrossis respondió con calma, sin mostrar sorpresa alguna por las palabras de Facili. Facili, hablando de organizar un golpe de estado en el corazón del imperio, parecía realmente loco, y en cierto modo había esperado que tomaran esa decisión. No tenemos ninguna justificación. Digamos que Asilla es realmente un vampiro y que ha hechizado a la Santa. Diremos que el héroe Sigfrido descubrió esto y trató de detenerlo. Espero que no hables en serio. Degrossis negó con la cabeza ante las palabras de Facili. Facili estalló ante su reacción, pero pronto se calmó. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? ¿No te lo dije? El que respondió no fue Degrossis. Ante Facili, que reconoció de inmediato al dueño de la hermosa y clara pero fría voz, Degrossis se levantó de su asiento. Creak. La puerta de la sala de recepción se abrió lentamente. La mirada de todos se volvió hacia él, pero solo Facili miró fijamente a Degrossis. Degrossis saludó muy lentamente, pausada pero cortésmente, a la persona que entraba por la puerta. Doy la bienvenida a Su Alteza la princesa heredera. Asilla entró, observando cuidadosamente a los nobles en la sala de recepción con sus ojos rojos. Como si dijera que no podían escapar. Deberías inclinar tus cabezas. Si quieres sobrevivir, dijo Asilla finalmente, frunciendo las comisuras de su boca después de confirmar todas sus caras. Al mismo tiempo, los caballeros imperiales aparecieron detrás de ella. Solo Degrossis permaneció inmóvil en una cortés reverencia. Esta gente ha tramado la traición contra el imperio. Arrestadlos a todos. Trae.
Solo cuando todos los nobles, excepto de Grossis, estaban siendo arrastrados, Facili comprendió toda la situación y miró al marqués con los ojos inyectados en sangre. Bastardo traidor. Un traidor, dices. De Grossis no dijo nada. Ni siquiera miró a Facili, simplemente esperó en silencio hasta que Asilla habló y le permitió responder. Como un súbdito de pie ante el emperador. Asilla negó con la cabeza ante las palabras de Facili y respondió, ¿no sois vosotros los que tramáis la traición contra el imperio? Asilla, que había estado observando cómo se llevaban las espaldas de los nobles, movió lentamente sus pasos como si perdiera interés. Se sentó en el asiento de honor de la sala de recepción. De Grossis seguía en su posición a pesar de que Asilla había ocupado su asiento. Siéntate, me siento honrado, Su Alteza. Cuando De Grossis, que había vuelto a hacer una reverencia cortés, tomó asiento, las doncellas del marqués aparecieron ordenadamente y colocaron un exquisito té ante Asilla. Es un té negro cuidadosamente procurado. El aroma es bueno. Observando a Asilla saboreando tranquilamente el té negro como si nada hubiera pasado, De Grossis sonrió en silencio. Su elección no había sido equivocada. Los consejos de ese chico tampoco habían sido erróneos. El sabor también es bueno. Mientras Asilla, que había saboreado el té negro, asintió con satisfacción y lo elogió, De Grossis inclinó la cabeza en señal de gratitud. Recostada cómodamente en el asiento de honor, Asilla siguió bebiendo el té negro, aparentemente complacida con él. De Grossis también bebió tranquilamente su té en una postura educada. Después de beber té por un rato, saboreando su sabor y aroma, Asilla de repente levantó la cabeza como si recordara algo y le preguntó, ¿ese niño también sugirió esas cosas? Lo conocí en la ceremonia de coronación de Su Alteza. Él me lo dijo. Ya está apoyando desde detrás de escena, qué admirable. Al ver a Asilla sonreír con satisfacción, De Grossis, confirmando que su elección no había sido incorrecta, simplemente inclinó la cabeza en silencio. Marqués. Sí, Su Alteza. Le enviaste un regalo, según he oído. Solo una muñeca muy pequeña, nada más. Cuando De Grossis respondió, dándose cuenta de inmediato de que el regalo del que Asilla estaba hablando era Pamela, Asilla negó con la cabeza. No envíes una muñeca demasiado bonita. Podría ponerme celoso. Está lejos de ser suficiente para el futuro consorte de la princesa heredera, pero lo envié con las mejores intenciones. Sin embargo, es solo una muñeca, así que no te preocupes demasiado. Este no está preocupado. Sin embargo, Asilla puso su taza de té vacía sobre la mesa y se levantó del asiento de honor como si su asunto hubiera terminado. Extendiendo su delgado dedo índice hacia De Grossis, que también se levantaba para despedirla, Asilla sonrió y continuó. Si se queda más cerca del lado de tu muñeca que del mío, podría molestarme un poco. Habiendo dicho eso, Asilla se fue sin demorarse. En la sala de recepción de la mansión de Grossis, por donde acababa de pasar una tormenta. Ja ja ja. Ja 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 ja. Solo resonaba la risa satisfecha del marqués de Grossis. Capítulo 63. Has hecho algo lindo. Parpadeé sin expresión a Asilla, que había aparecido de repente y dijo algo de la nada. Asilla me miró con una leve sonrisa. Mientras luchaba por adaptarme a su atmósfera de alguna manera diferente hoy, ella me tendió la mano. Me quedé mirándola fijamente, delicada, esbelta. Con la mano blanca como la nieve, Asilla soltó una pequeña carcajada antes de mover los dedos. ¿No me escoltarás? Incluso si de repente dices eso, necesito que pases un rato conmigo hoy. Al oír las palabras de Asilla, me encontré frunciendo involuntariamente los labios. La idea de pasar tiempo con ella de alguna manera sonaba peligrosa. Dado que las cosas nunca habían ido bien cuando estaba con Asilla, probablemente no era una suposición equivocada. Su sonrisa se volvió aún más peligrosamente seductora mientras yo temblaba con una vaga sensación de inquietud. Me negaré si tú te niegas. Bueno, hoy puede ser un poco difícil. Mientras me rascaba la cabeza y evitaba su mirada, Asilla inclinó la cabeza y me miró. Ya confirmé que hoy no tienes clases ni horarios. ¿Cuándo investigaste tan a fondo? De hecho, hoy solo tuve clases por la mañana y la tarde fue bastante libre. Es por eso que había planeado entrenar tranquilamente esta tarde. Teniendo en cuenta el momento de su visita, en realidad fue perfecto. Elena también tuvo clases por la tarde hoy, Silvia todavía parecía estar evitándome un poco, y Pamela. No sé. Es una virtud que un cónyuge se interese por su futura consorte. Se supone que el matrimonio se basa en el mutuo acuerdo. ¿Crees que necesito permiso? Los ojos rojos de Asilla brillaron ominosamente. Sintiendo una amenaza a mi vida mientras los miraba, no tuve más remedio que desviar suavemente la mirada. Era una broma. De todos modos, debes pasar el día de hoy conmigo. Asilla dijo con una cálida sonrisa como si estuviera mirando a un lindo animalito, pero solo pude mirarla con ojos aún escépticos. Tenía muchas ganas de entrenar a fondo la parte inferior de mi cuerpo y practicar el manejo de la espada hoy. Al verme vacilar, Asilla solo dijo una cosa más. El deseo. Lo entiendo.
Es injusto usar la tarjeta de los deseos en esta situación, ¿no? Al ver a Asilla agitar la mano alegremente, dejé escapar un pequeño suspiro y tomé su mano, inclinándome cortésmente. Asilla se limitó a asentir, aceptando mi cortesía como si fuera natural. ¿A dónde te acompañaré? Pozo. Me gustaría ir a un lugar de citas popular que conozcas bien. ¿Un lugar para citas? Volví a parpadear lentamente ante las palabras de Asilla. No podía entender lo que estaba diciendo. Era difícil para mi mente seguir el ritmo de alguien que no permite huecos en su vida diaria y vive tan ocupada de repente pidiendo que lo lleven a un lugar de citas. ¿No tienes asuntos urgentes que atender? Incluso yo, mientras Asilla hablaba, de repente giró su cuerpo. Guiado por sus pasos, me puse en marcha y ella murmuró en voz baja y tranquila: no siempre estoy trabajando. Su expresión de alguna manera parecía un poco desolada, así que, yo tampoco sé mucho, pero hoy te daré el curso completo. No pude evitar decir eso. Confiaré en ti y te lo dejaré a ti. Si vienes a mi barrio, te invitaré al curso completo. Había hecho una afirmación audaz, pero en realidad, no podía estar bien informado sobre los cursos de citas para parejas. Después de todo, nunca había estado en una relación. Vaya, hay una gran diferencia entre experimentar algo directamente y verlo en videos, pero una cosa afortunada fue, eso es un poco interesante, es solo un vendedor ambulante ordinario. Pensar que hacer y vender comida en la calle se considera algo normal. Para Asilla, miembro de la familia real, el paisaje de la calle estaba lleno de cosas nuevas e interesantes. Al verla mirar a su alrededor con ojos brillantes, poco característicos de Asilla, de alguna manera me sentí más seguro. A esta persona le parecería interesante cualquier cosa que haga, pero no parece muy higiénico. Hay algunos lugares insalubres. Lo sería aún más en este escenario medieval. No había agencias de inspección adecuadas ni leyes que lo regularan, por lo que la calidad de los alimentos estaba destinada a ser menor. La higiene era un problema aún mayor. Al oír mis palabras, Asilla se acarició la afilada barbilla, perdida en sus pensamientos por un momento. Entonces deberíamos asignar a personas para que los inspeccionen. ¿Perdón? No necesitamos muchos. 1 o 2 por ciudad deberían ser suficientes. No necesitamos inspeccionar todos los días, las inspecciones periódicas serían suficientes. También serían necesarias inspecciones sorpresa ocasionales. Podríamos hacer que muestren una marca de certificación de inspector. Si se producen prácticas insalubres en los lugares certificados, podemos sancionar a los responsables. Asilla no hacía más que murmurar para sí misma, pero no pude evitar mirarla con la boca abierta. ¿Se le ocurrió eso tan rápido? Con solo verlo y pensar en ello, ya está formando un enfoque sistemático en su cabeza. Es bastante notable. Tendríamos que resolver los detalles, pero esto debería ser suficiente por ahora. Gracias al rápido juicio de Asilla, la calidad de vida de los ciudadanos del imperio mejoraría significativamente. Sentí como si estuviera implementando directamente leyes y sistemas de mi mundo anterior. Al verla sentir con satisfacción, solté una pequeña carcajada y tiré de su mano. ¿Qué es? ¿No dijiste que ahora no es tiempo de trabajar? Centrémonos en divertirnos. En este momento, esperaba que Asilla no pensara en el trabajo. Podía adivinar a grandes rasgos por qué había pedido ese deseo. Ya veo. Sí, tienes razón. Asilla asintió y siguió mis pasos. Mientras miraba a su alrededor y abría ligeramente la boca con asombro, no pude evitar estallar en carcajadas. Hasta ahora, había parecido inquebrantable, realmente apropiada para el título de la princesa heredera de sangre de hierro, pero ahora parecía una niña de su edad. ¿Qué es eso? Es un cantante callejero. ¿Eso hace dinero? Los juglares cantan canciones, y si a la gente le gustan, dan propinas. No estoy seguro de qué tan rentable es. Probablemente varía mucho dependiendo de la habilidad. ¿Te gustaría escuchar? ¿Por qué no? Al notar que los pasos de Asilla se estaban ralentizando un poco, le pregunté. Al ver que respondía con prontitud como si lo hubiera estado esperando, sonreí y la llevé a un lugar donde podíamos escuchar bien el canto del juglar. El juglar cantaba mientras tocaba el laúd y su voz grave y melodiosa era ciertamente agradable de escuchar. Asilla pareció estar de acuerdo mientras escuchaba atentamente la canción con los brazos cruzados, asintiendo con la cabeza. ¿Te gusta? No está mal. Es diferente de la música en el palacio, pero no creo que eso sea algo malo. Entonces, podemos mostrar nuestro agradecimiento de esta manera. Al ver a Asilla escuchando atentamente con satisfacción, saqué una moneda de plata de mi bolsillo. Lo arrojé en el sombrero frente al juglar. El juglar hizo una leve reverencia mientras cantaba para mostrar su gratitud por mi gesto. ¿Cuánto debo dar? Tanto como estés satisfecho es suficiente. Pero no cedas demasiado. Una moneda de plata como la que hice yo es probablemente apropiada. Ya veo. Mientras Asilla asentía a mis palabras, saqué otra moneda de plata de mi bolsillo y se la entregué. Pensé que Asilla probablemente no llevaría monedas de plata.
Mi suposición parecía correcta, ya que naturalmente tomó la moneda y la arrojó al sombrero del juglar. De hecho, incluso una moneda de plata era una cantidad considerable para el juglar o los plebeyos, pero tenía la sensación de que así ya podría haber arrojado una moneda de oro. Así que le dije que una moneda de plata era apropiada. Satisfactorio. Pasamos al siguiente lugar, entonces, mientras extendía graciosamente mi mano para escoltarla, así ya asintió solemnemente con una leve sonrisa. Hagámoslo. Capítulo 64. Asilla pensó para sí misma. Todos los pueblos del mundo piensan que la realeza no sabe nada de los asuntos mundanos. Incluso Félix era así. ¿De verdad creía que ella no sabría nada de los vendedores ambulantes? Si él pensaba que ella no sabía ni siquiera eso, ¿no la convertiría eso en el tipo de persona que le diría a los ciudadanos hambrientos que comieran pastel si no tenían pan? Estaba solo un poco molesta, por esto, pero Asilla pudo reírse. Su rostro sonriente no le pareció desagradable a la vista. Fue algo útil. Asilla recordó el consejo del caballero al que había consultado el día anterior. Es bueno mostrar pequeñas vulnerabilidades. La mayoría de la gente piensa que Su Alteza es completamente perfecta, por lo que incluso eso puede mostrar su encanto. ¿Cómo puede eso mostrar encanto? En estos días, la gente lo llama torpeza entrañable. Torpeza entrañable. Asilla nunca antes había escuchado un término así. Aún así, pensó que el caballero sabría mejor sobre esas cosas, así que simplemente siguió el consejo. ¿Qué debo hacer a continuación? También es importante mostrar tu encanto inherente. Vamos a mostrar su atractivo intelectual. Entonces, actuar torpemente y luego parecer inteligente, se llama amuleto de inversión. Fingir ser tonto y luego mostrar inteligencia aparentemente resalta aún más el atractivo inteligente de uno. De todos modos, Asilla, habiendo seguido fielmente el consejo del caballero, estaba actualmente muy satisfecha. El punto más satisfactorio fue, señorita Asilla, ¿qué es? Que Félix la llamaba por su nombre. Esto también se debió a los consejos efectivos del caballero de las sombras. Llamarlo, Su Alteza, puede parecer un poco distante, por lo que podría ser mejor usar su nombre. Explique, ya que vas a entrar en la ciudad, sería apropiado usar la excusa de no querer revelar tu identidad. Como sugirió el caballero de las sombras, no había nada que ganar al revelar su estado como princesa heredera, por lo que se lo transmitió a Félix, quien estuvo de acuerdo y comenzó a llamarla por su nombre. Asilla, que había pasado toda su vida esforzándose por llevar el título de princesa heredera y convertirse en emperatriz, se dio cuenta por primera vez de lo agradable que era ser llamada por su nombre por otra persona. Ante la llamada de Félix, Asilla compuso sus labios crispados y le preguntó. Inclinó la cabeza por un momento antes de guiarla hacia adelante. Ya que estamos fuera, ¿te gustaría comer afuera también? Si bien agregar señorita antes del nombre y el uso continuo del habla educada no eran de su agrado, estaba dentro del rango que podía entender con su gran magnanimidad. Hagámoslo. ¿Hay algo en particular que te gustaría comer? No sé mucho, así que preferiría que me recomendaras. Ante la respuesta de Asilla, Félix se sumió en una seria reflexión. A ella le pareció algo lindo y sonrió mientras lo miraba. Todo está bien. No pienses demasiado. Aún así, me gustaría que fuera algo delicioso. Era la primera vez que pensaba que un hombre era tan lindo, no, la primera vez que sentía satisfacción con solo mirar a una persona, así que Asilla lo observó reflexionar durante un rato. Ciertamente eres muy dañino para mi corazón. Félix no captó el murmullo de Asilla. La salida con Asilla fue más suave de lo esperado. No se había cubierto particularmente la cara, así que pensé que al menos una persona podría reconocerla, pero sorprendentemente, no había tales personas. Puede ser porque caminamos por calles frecuentadas por plebeyos en lugar de nobles. De todos modos, Asilla y yo caminamos por la ciudad como gente común. Comimos en un restaurante normal, recorrimos la ciudad haciendo turismo aquí y allá, descansamos y charlamos cuando nos cansamos de caminar. Realmente se sintió como disfrutar de una cita como una pareja normal. Así que esto es lo que es una cita. El atardecer había comenzado a caer. Sentado en un banco en un lugar conocido por la mejor vista de la puesta de sol, según nos contó un ciudadano que pasaba, estaba mirando en silencio la puesta de sol cuando la voz de Asilla me llamó la atención, y la miré. Asilla sonreía levemente mientras miraba la puesta de sol como yo. Es bastante agotador, de hecho, pero ¿no fue más agradable de lo que esperabas? Asilla sonrió suavemente ante mis palabras. Sí, fue divertido. Ante su franca confesión, yo también le devolví la sonrisa y volví mi mirada hacia la puesta de sol. Observamos la puesta de sol en silencio durante un rato. Asilla y yo nos quedamos uno al lado del otro, observando la escena en silencio. Deberíamos volver pronto. Estarás ocupado un rato, ¿verdad? Efectivamente, empezó con Sigfrido. Entonces, era la facción noble que apoyaba al segundo príncipe. El último sería, sin duda, Jaffrey.
Asilla se preparaba ahora para eliminar por completo al último de sus parientes consanguíneos. La salida de hoy fue solo un breve respiro antes de completar esos preparativos. Asilla, ¿qué es? Personalmente, espero que asciendas al trono como emperatriz. ¿Quieres pedirte un favor cuando alguien que conoces se convierte en emperatriz? Preguntó Asilla con una sonrisa juguetona ante mis palabras. Pero yo la miré con una expresión seria. Creo que el imperio se volverá más pacífico si asciendes, Asilla. Entonces, esto puede sonar como una solicitud personal, pero, ante mi expresión seria, Asilla también borró lentamente la sonrisa de su rostro. Por favor, conviértete en emperatriz. La princesa heredera de sangre de hierro, Asilla Philippa Amenurlas. Una persona que ascendió a la posición de princesa heredará únicamente por su propio poder, sin mostrar debilidades con su extraordinaria inteligencia y personalidad carismática para convertirse en emperatriz. Todos susurran que es una persona que no sangraría incluso si la apuñalaran, pero ella también era humana. Las personas nunca pueden estar solas. Es por eso que podría estar cansada, especialmente en esta situación en la que tiene que eliminar a sus propios parientes consanguíneos. Es por eso que solo podía ofrecer comodidad que no era comodidad. Asilla, que entendió la intención detrás de mis palabras, sonrió como si no pudiera evitarlo e inclinó ligeramente la parte superior de su cuerpo. El aroma de Asilla era dulce, como el de los arándanos. Siempre me haces feliz, me halagas. Su cara estaba justo frente a mí, piel blanca como la nieve, hipnotizantes ojos rojos, labios rojos brillantes y nariz recta. Una belleza como una pintura estaba ante mis ojos. Además, era una mujer en una posición a la que nunca podría aspirar llegar. Dejé escapar un pequeño suspiro y aparté suavemente mi mirada de la suya. Asilla me miró fijamente, sin sonreír hasta el final. Es por eso que debo tenerte. Lo aterrador era que esas palabras no sonaban como una broma. No pude decir nada. Mientras temblaba, sintiéndome como un ratón ante un gato, Asilla finalmente se echó a reír y golpeó suavemente su frente contra la mía. De verdad haré que me desees. Lo espero con ansias, de verdad. Tratando de hacer pasar el ambiente serio como una broma, dije esto, y Asilla se echó a reír. Fufú. Después de reír un rato, Asilla se calmó y miró hacia la puesta de sol con una expresión serena. Me giré ligeramente para mirar al cielo en la dirección opuesta a ella, tratando de ocultar mi rostro enrojecido. No es una broma, sé que no es una broma. Sin embargo, no hay nada tan pesado como ser amado por alguien que se convertirá en la emperatriz de una nación. Cuando me propongo algo, soy el tipo de persona que debe llevarlo a cabo para sentirse satisfecho. Es pesado. El amor de Asilla es pesado. Mientras murmuraba con autodesprecio, Asilla soltó otra pequeña risita y se levantó lentamente, sin falta. Mientras la miraba con una cara un poco más tranquila a la voz de Asilla, ella me miró con el sol poniente a sus espaldas. Sin falta, me convertiré en la emperatriz de este imperio. Sí, y el día que asegure ese puesto. El rostro de Asilla estaba ensombrecido por el rojo atardecer detrás de ella, por lo que no podía verlo con claridad, pero de alguna manera sentí que no estaba sonriendo. La voz y la atmósfera de Asilla eran así de serias. Te tendré. Así que, endurece tu corazón. Después de hacer este anuncio que no fue del todo cierto, Asilla me extendió la mano. Con la mirada perdida en esa mano blanca como la nieve, levanté lentamente la mía para agarrar la suya, como si todo lo que había pensado hace unos momentos fuera un concepto erróneo. Asilla lucía una sonrisa brillante que no mostraba a nadie más. Capítulo 65. ¿Por qué estás aquí? ¿Importa dónde esté? Dejé escapar un pequeño suspiro ante la respuesta de Pamela, sonriendo mientras refutaba las palabras de Helena. Asilla había dejado la academia para finalizar los asuntos relacionados con Jaffrey, Siegfried y los nobles que los apoyaban. No estaba seguro de cuánto tiempo tomaría, pero probablemente todo estaría resuelto cuando ella regresara. Por supuesto, podría no tomar mucho tiempo dados los innegables crímenes de Jaffrey. De todos modos, la academia siguió siendo ruidosa incluso después de la partida de Asilla. Pensé que había rechazado claramente tu oferta anterior. Me gustaría que supieras que la oferta sigue siendo válida. Por supuesto, esa no es la razón por la que vine hoy. Pamela, que había estado discutiendo con Helena, se volvió hacia mí con una leve sonrisa. Por supuesto, conociendo su verdadera naturaleza, podía ver fácilmente a través de su sonrisa falsa. Tengo un mensaje del marqués de Grossis. El barco que cabalgó suavemente el viento está navegando bien. Me pidió que le transmitiera su agradecimiento. No es para tanto. Me rasé la cabeza, encogiéndome de hombros ante la gratitud del marqués transmitida a través de Pamela. Realmente, es como una muñeca que habla por alguien, o como un loro. Sonreí amargamente y negué con la cabeza. Había asuntos más importantes que las dos discusiones. ¿Cuánto tiempo te vas a esconder allí? Silvia, que se escondía descaradamente detrás de un árbol, se estremeció visiblemente ante mis palabras.
Después de respirar, su cabeza se asomó, llamando la atención de todos. Silvia, aparentemente incómoda con la atención, dudó detrás del árbol por un momento antes de respirar hondo y salir. Silvia, cuando Elena la llamó con una cara llena de alegría, sonrió torpemente y agitó ligeramente la mano. Estaba desconcertado por el comportamiento algo incómodo de Silvia hacia Elena, pero pensando que era solo porque no se habían visto en un tiempo, le devolví el saludo. Ha pasado un tiempo, me reí ante el saludo de Silvia. Después de inquietarse por un momento, se recompuso y caminó hacia nosotros. Elena y yo le dimos una cálida bienvenida a Silvia después de no verla durante mucho tiempo, pero solo Pamela la miraba con ojos fríos. Incluso en la historia original, a Pamela no le gustaba mucho Silvia, así que supongo que es natural. Lo ignoré ya que nunca esperé que los dos se acercaran de todos modos. Le pregunté a Silvia, que estaba charlando con Elena, ¿has estado ocupado últimamente? Venga, sí. Un poco. Mientras inclinaba la cabeza ante el comportamiento todavía algo torpe de Silvia, Elena la miró con una mirada extraña. Sin embargo, esa extraña mirada solo duró un momento antes de que Elena negara con la cabeza y volviera a tomar a Silvia en sus brazos. Te extrañé. Yo también te echaba de menos, Elena. Mientras Silvia y Elena se abrazaban alegremente como miembros de una familia reunida, Pamela dejó escapar un pequeño suspiro y se acercó a mí. Debe ser agradable para ser tan popular. ¿Cómo se aplica ese comentario a la situación actual? Me reí de Pamela, quien inmediatamente volvió a su forma original de hablar una vez que se dio cuenta de que Silvia y Elena no le estaban prestando atención. Pamela se limitó a negar con la cabeza, mirándome con ojos fríos. ¿Y en qué estás pensando? ¿Sobre qué? ¿Piensa usted seguir las palabras del Marqués de Grossis? Pamela odia al Marqués de Grossis. Pero a pesar de su odio, no tuvo más remedio que seguir sus palabras. Quería rechazar vehementemente sus órdenes, pero no estaba en condiciones de hacerlo. Al escuchar mis palabras, Pamela se mordió el labio inferior con fuerza y apartó la cabeza bruscamente. Si no quieres hablar de eso, está bien. Al ver su renuencia a hablar, cambié de tema. Pamela finalmente exhaló y me miró con ojos hoscos. Mientras me reía de su expresión, tuve que girar la mirada cuando sentí que alguien más se acercaba. Un caballero con una armadura blanca pura, tan sagrada que parecía brillar, se acercaba a mí. ¿Son ustedes el hermano Félix y la hermana Silvia? Sí, lo estamos. Era un caballero sagrado de la iglesia. Mi relación con la iglesia era ambigua en ese momento. Sería un enemigo de las facciones que apoyan a Siegfried como el próximo héroe. En contraste, yo podría ser considerado un benefactor para aquellos que apoyan a la santa. La iglesia reconoció oficialmente las fechorías de Sigfrido e intentó sacarlo de la posición de héroe. Aún así, internamente, seguramente hubo mucho debate. Después de todo, la diosa misma lo había designado como el héroe. Respondí a la pregunta del caballero sagrado con una voz ligeramente tensa, y Silvia también asintió, mirándolo con ojos en blanco. Después de confirmar nuestras identidades, el santo caballero se inclinó cortésmente y nos dijo: la santa ha solicitado tu presencia. ¿Tienes tiempo? La santa. No pude evitar fruncir el ceño ante las palabras del caballero. Así ya había dejado la academia. Dado que los asuntos de Siegfried y Jaffrey no estaban completamente resueltos, tampoco había razón para que la santa estuviera allí. A estas alturas, debería estar ocupada en el Palacio Imperial. ¿Es una trampa? Por un momento pensé que podría tratarse de una trampa tendida por los seguidores de Siegfried para tomar alguna medida drástica, pero rápidamente descarté esa idea. Si hicieran tal cosa, la situación seguramente empeoraría, y hacerlo dentro de la academia podría poner en peligro a toda la iglesia. Yo iré. Yo también. Así como acepté la propuesta del caballero sagrado, Silvia también hizo lo mismo y aceptó. Por supuesto, Silvia también debe tener curiosidad. Independientemente de cómo lo pensara, la santa no tenía ninguna razón en particular para buscarnos a Silvia y a mí. Si tuviéramos que especificar, sería que Silvia y yo ayudamos a rescatarla, pero ni siquiera eso fue mucho. De hecho, era un poco ambiguo llamarlo ayuda, y se podría decir que así ya lo hacía todo. Y si ella pensaba que lo que hacíamos era útil para ella, no había razón para traernos solo a nosotros dos. Después de todo, Caín y Elena también estaban allí. Dado que la santa actual tampoco aparecía mucho en la historia original, me devané los sesos sin cesar, pero no se me ocurrió nada apropiado. En última instancia, significaba que no teníamos más remedio que enfrentarlo de frente. Me pregunto por qué la santa nos está buscando. Bueno, yo tampoco estoy seguro de eso. Silvia, que tampoco parecía tener idea de por qué el santo nos estaba llamando, de alguna manera se había acercado a mí y me preguntó en voz baja. Respondí a su pregunta con sinceridad, encogiéndome de hombros. Ella no nos comerá, así que no te pongas demasiado nervioso. No es por eso que estoy nervioso. ¿En serio? Al ver a Silvia visiblemente tensa, bromeé, pero ella negó desesperadamente mis palabras.
Sin embargo, todavía no podía relajar su cuerpo tenso, que se veía bastante adorable. Por aquí, por favor. Mientras charlaba casualmente con Silvia, a quien no habíamos visto en mucho tiempo, el caballero sagrado que nos había estado guiando en silencio nos guió a una sala de recepción dentro de la academia. Parecía que alguien de la categoría de la santa podía usar libremente las salas de recepción de la academia. Maravillándome de su posición, entré con calma. Había una ligera niebla dentro de la habitación. Antes de que pudiera preguntarme por la niebla en el interior, alguien desde adentro nos miró lentamente y habló. Bienvenidos, hermanos y hermanas. Cuando me encontré con los ojos negros que nos miraban con una leve sonrisa, naturalmente me di cuenta de que ella era la santa. Tenía el pelo y los ojos negros, pero su piel blanca como la nieve y su expresión amable hacían que uno se sintiera tranquilo con solo mirarla. Estaba sentada en una silla, mirándonos. Nos sentimos honrados de conocer a la Santa de la Tierra Santa. Como Silvia y yo naturalmente nos inclinamos ante ella, ella devolvió el saludo inclinándose hacia atrás y, naturalmente, nos ofreció asientos. Sentándose con cuidado, sintiendo que incluso llamarla hermosa sería una falta de respeto debido a su aura sagrada, sonrió levemente y volvió a inclinarse levemente. Soy Nisa, una humilde sirvienta de la diosa y su representante. Como los santos no suelen usar apellidos, ella se presentó solo por su nombre de pila. Continuó hablando con calma mientras nos miraba. He venido a entregarte un mensaje de la diosa. Capítulo 66. ¿Es este un oráculo divino? Félix y Silvia se quedaron atónitos en silencio por la explosiva declaración de la santa. Después de un momento, logré recobrar la cordura y le pregunté. La santa sintió con una pequeña sonrisa a mi pregunta. Con un guiño juguetón, dijo. Es un oráculo que bajó solo para ustedes dos. ¿Es eso posible? A medida que el comportamiento de la santa cambiaba sutilmente, permanecí en silencio momentáneamente, pero Silvia no pudo contenerse y habló. De hecho, nunca habíamos oído hablar de un oráculo para solo dos personas. Pero la santa se encogió de hombros y respondió con calma. Si fuera imposible, nunca habríamos estado en esta situación. Por supuesto, esa no fue una respuesta suficiente. Silvia parpadeó lentamente, todavía aparentemente estupefacta por las palabras de la santa. La santa continuó mirándola con una sonrisa benévola. Me reí en secreto, sintiendo que ella encontraba a la aturdida Silvia algo lindo. Ahora transmitiré el contenido del oráculo. Primero, hermana Silvia, la santa, sin dejar de fijar la mirada en Silvia, siguió hablando. Enderecé mi postura y la miré directamente. Incluso a través de la brumosa, miró directamente a Silvia y continuó. Sí. No hay necesidad de estar tan tenso. Volvió a sonreír levemente ante la rígida respuesta de Silvia y comenzó a transmitir con calma el contenido del oráculo. Sylvia Burch va a ser nombrada como la próxima santa. ¿Qué? Cuando escucharon las palabras de la santa, los ojos de Silvia se abrieron y no pude evitar fruncir el ceño. Esto también era algo que no sucedía en la historia original. Pero no por eso fruncí el ceño. Ya no sabía hasta dónde llegaría el efecto mariposa causado por mi existencia, pero aún así, este fue claramente un evento inusual. Lo que Sigfrido había intentado hacer se había cumplido. ¿No es eso un poco problemático? Entiendo el tema en el que estás pensando, hermano. Pero por ahora, por favor, concéntrate en lo que estoy diciendo. A diferencia de cuando le hablaba a Silvia, la voz de la santa era un poco más fría, entrecerré los ojos y asentí. Entiendo. Este es el mensaje de la diosa, y no tiene nada que ver con Sigfrido, quien fue designado como el próximo héroe. ¿Pero yo no soy una santa? La iglesia se está preparando actualmente para anunciar la ascensión de Sor Silvia como santa. Al mismo tiempo, se espera que tu despertar como uno ocurra pronto. En el momento en que escuché las palabras de la santa, finalmente entendí lo que quería decir. Esta no fue una decisión unilateral de la santa como con Sigfrido. La diosa misma había elegido a Silvia como la santa. Al darme cuenta de eso, me sentí un poco mareado. ¿Silvia realmente se está convirtiendo en una santa? Podría negarme, ¿verdad? ¿Habla usted en serio, hermana? Sigfrido había tratado de elevar a Silvia a la santidad incluso a costa de sacrificar a la actual santa. No le importaba la cantidad de sangre que se derramara en el proceso, pero este caso fue diferente. Esta vez, Silvia fue nombrada oficialmente como la próxima santa, a través de las palabras de la diosa y con su poder. Silvia también lo sabía, por lo que no podía responder fácilmente a las palabras de la santa. Después de un momento de silencio por su parte, la santa esbozó una leve sonrisa. Tienes mucho tiempo para pensar, así que por favor reflexiona a fondo. Además, si tiene alguna pregunta, no dude en acudir a mí en cualquier momento, hermana. Gracias. No es nada. La santa tranquilizó a Silvia con una leve sonrisa, respiró hondo y volvió su mirada hacia mí. Mientras Silvia estaba momentáneamente perdida en sus pensamientos, me encontré con la mirada de la santa, dejando a Silvia en paz.
A continuación, hermano Félix, espero, por improbable que sea, no convertirme en el próximo héroe. Consciente o no de mi preocupación, la santa continuó hablando con calma. Hermano, usted será oficialmente nombrado como huésped de honor de nuestra iglesia. ¿Un huésped de honor de la iglesia? Al escuchar en la realidad lo que solo había aparecido como escenario de una novela ligera, no pude evitar preguntarle de nuevo. Un huésped de honor de la iglesia era, literalmente, un huésped precioso al que la iglesia daba la máxima prioridad. Si la vida del huésped corría peligro, dependiendo de la importancia del asunto, era una posición de inmenso poder que incluso podía llevar a la declaración de una guerra santa. Sí. La diosa quedó impresionada por tus buenas acciones, hermano. Ya veo, ¿la diosa quedó impresionada por mis buenas acciones? Pensando que esto sonaba absurdo, reflexioné sobre sus palabras por un momento. Para ser honesto, no eran fácilmente creíbles, pero la santa no estaba diciendo lo que pensaba, sino como representante de la diosa. Por lo tanto, era una situación delicada en la que incluso dudar de sus palabras era arriesgado. Como invitado de honor de máxima prioridad, hermano, puede visitar cualquier iglesia en este continente en cualquier momento y todos lo ayudarán de todo corazón. Si bien el impacto podría ser un poco menor en comparación con ser una saintes, de ninguna manera fue algo que deba tomarse a la ligera. Literalmente significaba que, independientemente de la iglesia que visitara, todos estarían de mi lado. Lo entiendo. Un invitado de honor de máxima prioridad es, literalmente, un invitado de honor. Ni siquiera había necesidad de creer en la diosa o hacer algo por separado. Era un cargo lleno de derechos, sin responsabilidades ni obligaciones. No podía adivinar por qué la diosa me había dado fácilmente tal posición. Uno podría pensar que podría preguntarle a la santa ya que ella estaba aquí, pero la comunicación entre la diosa y la santa era unidireccional, no bidireccional. La diosa solo transmitió unilateralmente su voluntad a la santa no pudo indagar sobre las intenciones de la diosa. Conociendo bien este hecho, simplemente asentí en silencio. Por supuesto, si tenía alguna pregunta, podía preguntar directamente. Parece que nuestro tiempo está a punto de terminar. ¿Tienes más preguntas? Yo. Puedo pensarlo un poco y volver más tarde. Por supuesto, hermana. Dada la naturaleza del asunto, Silvia parecía no haber organizado aún completamente sus pensamientos. A su pregunta cautelosa, la santa asintió con su inmutable sonrisa benévola. Mientras escuchaba la conversación entre Silvia y la santa, ordené mis pensamientos y levanté la cabeza. La niebla, que se había diluido un poco, llamó mi atención. La santa miraba en silencio a Silvia a través de la niebla. ¿Quieres volver primero? Tengo algunas cosas más que preguntar. Ah. Bien. Lo entiendo. Le dediqué a Silvia una leve sonrisa mientras se levantaba, y ella asintió con la cabeza. Normalmente, habría esperado e ido juntas, pero ahora Silvia tenía mucho en qué pensar, así que parecía que quería volver primero y pensar un poco. Entonces me iré. Un caballero sagrado de la iglesia te escoltará a salvo hasta el dormitorio. Cuídate en el camino de regreso. Silvia hizo una reverencia cortés y abandonó la sala de recepción con una sonrisa incómoda. Mientras observaba su figura en retirada, exhalé con cuidado cuando la puerta de la sala de recepción se cerró. Incluso en ese breve momento en que Silvia se fue, la niebla se fue diluyendo gradualmente. Por favor, pregunte libremente, hermano. Responderé lo mejor que pueda. Después de que Silvia se fue, la santa finalmente me habló con una leve sonrisa. Al notar el cambio en su actitud, respiré hondo y abrí la boca. Me gustaría preguntar por qué fui nombrada invitada de honor de la iglesia y por qué Silvia fue nombrada santa. Cuando le pregunté de una manera cortés diferente a la anterior, la santa inclinó la cabeza y respondió a mi pregunta. Esa es la voluntad de la diosa, no la mía. Como humilde sirviente de la diosa, no puedo comprender su mente, hermano. Al ver su respuesta simplista, dejé escapar otro pequeño suspiro y volví a hablar. Ah, se me olvidaba decirlo. Diosa. A través de la tenue niebla, sus ojos negros parecían atravesarme. Soporté esa mirada en silencio, esperando su respuesta. Después de un momento, abrió lentamente la boca, borrando la leve sonrisa de su rostro. Ya veo. Así que ya lo sabías. En un instante, su voz cambió. Al darme cuenta de esto, incliné la cabeza y comenzó a escucharse su suave risa. Sí, yo soy la llamada la diosa de este mundo, niña. Lo que estaba ante mis ojos no era la santa, sino la diosa que residía en su cuerpo. Capítulo 67. Nuestro tiempo es corto, así que vayamos directo al grano, ¿de acuerdo? Aunque lo había sospechado por el hecho de que la conocí, mi cabeza dio un pequeño giro cuando se confirmó mi sospecha. Respiré hondo y asentí ante las palabras de la diosa. La diosa, con el rostro benévolo de la santa, se sentó tranquilamente con las piernas cruzadas y continuó hablando. Te has preguntado por qué he hecho de Silvia una santa, ¿verdad? Sí, así es. Es por tu existencia. ¿Te refieres a mí?
¿Hice que Silvia se convirtiera en una santa? Fruncí el ceño, sin entender muy bien las palabras de la diosa, pero ella asintió en silencio, despreocupada. Porque viniste a este mundo, esa niña perdió su lugar. Así que estás diciendo que es mi culpa. No es tu culpa, niña. Es culpa del que te envió aquí sin decir una palabra. La diosa no parecía guardarme rencor. Pero aún así, no pude evitar preocuparme. Después de todo, ella es una diosa. ¿No es un ser que fácilmente podría aplastar a un mortal como yo sin siquiera mover un dedo? Entiendo lo que te preocupa, pero no soy una diosa de mente tan estrecha. Pido disculpas si di esa impresión. Tú también te has convertido en mi hijo desde que llegaste a este mundo. Dado que no era tu voluntad venir aquí, no tengo intención de hacerte responsable de eso. Es un alivio. Si me expulsara a la fuerza de vuelta a mi mundo original, no tendría nada que decir, pero si tomara medidas más extremas, no podría hacer frente a la situación. Mientras dejaba escapar un suspiro de alivio, la diosa soltó una risita como si encontrara divertida mi reacción. De todos modos, todo lo que he dicho ha sido una medida para protegerte a ti y a Silvia. Entiendo lo que quieres decir. No era extraño teniendo en cuenta el futuro que había cambiado debido a mi existencia en este mundo. Nadie sabe hasta qué punto el efecto mariposa que creé cambiaría el futuro. No nos queda mucho tiempo. Lo que me había estado preguntando todo el tiempo era la niebla que rodeaba a la diosa. Parecía que no era para proteger a la santa, sino para protegernos a nosotros. Como evidencia, la niebla ahora se había adelgazado considerablemente, y la diosa la miraba con preocupación. ¿Era para protegernos? Sí, incluso si viviera en el cuerpo de mi hija, si tú y Silvia me hubierais mirado directamente, sus mentes no habrían permanecido intactas. Entonces, ya es hora de que regrese. Date prisa y pregunta una última cosa. Tenía poco tiempo para pensar, así que rápidamente me devané los sesos y encontré una pregunta. ¿Podrían los cambios que he hecho en este mundo llevarlo por un mal camino, niño? Esa es la elección de todos los mortales. Ya sea que el mundo vaya por un mal camino o por uno bueno. La niebla se iba diluyendo poco a poco. Mientras fruncía el ceño, sintiendo un dolor de cabeza con solo mirar a la diosa, ella se puso de pie y colocó su mano sobre mi cabeza. No todo es culpa tuya. Es simplemente la elección de todos. Lo tendré en cuenta. Cuando la diosa colocó su mano sobre mi cabeza, sentí que el dolor de cabeza se aliviaba considerablemente. Me miraba con una leve sonrisa. Sentí que algo abandonaba su cuerpo cuando mis ojos se encontraron con los suyos negros. Al darse cuenta de que había llegado el final, la diosa dejó sus últimas palabras, lenta pero urgentemente. Ve a ver al duque Heigrus. La mayoría de sus preguntas serán respondidas allí. Lo entiendo, niño. Sí. El foco desapareció gradualmente de sus ojos negros. A pesar de esto, la diosa continuó hablando y acarició suavemente mi cabeza. Me gusta mucho la historia que estás creando. Entonces, no te preocupes. Con esas últimas palabras, el cuerpo de la santa se desplomó. Cogí su cuerpo mientras caía como una marioneta con los hilos cortados, respiré hondo y miré a mi alrededor. La niebla que había envuelto la habitación cuando entré había desaparecido por completo. Después de sentar cuidadosamente a la santa en su silla, sostuve mi cabeza mareada y continué con mis pensamientos. Silvia se convirtió en santa gracias a mí. No fue la diosa quien me envió aquí. Porque llegué aquí, Silvia perdió su lugar. Mi mente era complicada, pero todo conducía a una conclusión. La casa del duque Heigrus. Necesito ir allí. Solo entonces comprendí el mensaje que el duque Heigrus me había dejado. Había surgido una razón para que yo lo buscara. Mientras me pasaba la mano por el pelo y exhalaba profundamente, sintiéndome abrumado, el cuerpo de la santa, que había estado medio muerto en el sofá, comenzó a moverse. Cuando sus ojos, que habían comenzado a moverse, se abrieron y se encontraron con los míos, finalmente comprendió la situación y se enderezó. Hola. Sí, hola. Recibí con calma el incómodo saludo de la santa y me levanté lentamente. Ahora que había recobrado la conciencia, no tenía ninguna razón para quedarme más tiempo. Cuando me levanté, ella me observó en silencio. Al ver que parecía tener algo que decir, dejé de moverme y hablé. ¿Te sientes bien? Oh, sí, estoy bien. Ahora que lo he experimentado una vez, la segunda vez es más fácil adaptarse. ¿No era la primera vez? ¿Está la diosa tratando a la santa como su avatar, entrando y saliendo a su antojo? Le pregunté, sintiéndome estupefacto, y la santa negó con la cabeza con una amplia sonrisa. Solo ha sucedido 2 veces. También es una gran carga para la diosa, por lo que no lo hace a menudo. Es un alivio. Tenía la intención de preguntar algo simple, pero sintiendo que la conversación podría prolongarse, no tuve más remedio que sentarme de nuevo. Al ver esto, la santa sonrió ampliamente una vez más. ¿Cuándo fue la primera vez que te prestó el cuerpo? Como estaba sentado de todos modos, decidí preguntar qué me interesaba.
Ella respondió con entusiasmo a mi pregunta. Fue cuando se reveló que algunas personas de alto rango en la iglesia estaban cometiendo corrupción. Inmediatamente tomó prestado mi cuerpo y los regañó tan fuerte que la gente de la iglesia me tuvo miedo durante un tiempo después de eso. Eso es un poco diferente de la imagen que tenía en mente, ¿verdad? Uno pensaría que un Dios traería un castigo divino o algo así, pero ella dijo que en realidad no es tan fácil. Contrariamente a su impresión tranquila, la santa era bastante habladora. O más bien, se sentía como si algo que había sido reprimido hasta ahora hubiera estallado de repente. Así que ella estaba como... tontos. Pensabas que te di el poder sagrado para esto, y gritó a todo pulmón. Espera un momento. Si bien la historia de la santa no carecía de interés, y yo había estado escuchando y respondiendo en voz baja, la interrumpí porque sentí una sensación de déjà vu en alguna parte. El santo, que había estado parloteando con entusiasmo, parpadeó lentamente con los ojos muy abiertos ante mi voz. ¿Recuerdas todo lo que sucedió cuando la diosa habitó en tu cuerpo? De lo contrario, no tiene sentido. La diosa no le habría contado directamente a la santa sobre esa historia. Por supuesto, es mi cuerpo después de todo, ¿no? No es que mi conciencia se duerma. Es más como si la conciencia principal se hiciera a un lado por un momento. Ese tipo de sentimiento. Entonces, si me preguntas si recuerdo toda la conversación entre el hermano Félix y la diosa, sí, lo recuerdo. Dios mío, no pude evitar darme una palmada en la frente y dejar escapar un profundo suspiro. Al ver mi reacción, la santa inclinó la cabeza y me miró de cerca. ¿Así que sabes que soy una persona de otro mundo? Así es. ¿Y usted no tiene ninguna opinión particular sobre eso? ¿Por qué no? Algunas personas recuerdan sus vidas pasadas y otras pueden prever el futuro. ¿No es más extraño pensar que la reencarnación u otros mundos no existen? Tal vez porque está en posición de servir directamente a la diosa, su forma de pensar es increíblemente abierta. Mientras respondía con calma a mis preguntas, no estaba seguro de si sentirme aliviado o cauteloso. En ese momento, la santa volvió a sonreír alegremente, se llevó el dedo índice a los labios, bajó la voz y siguió hablando. No te preocupes. No se lo diré a nadie. No estás pensando en algo como un asesinato, ¿verdad? Incluso si eres tú, hermano Félix, eso es algo que la diosa no puede perdonar. ¿Cómo pude? Asesinato, qué cosa tan aterradora decir tan casualmente. La santa que había dicho tal cosa se estiró despreocupadamente y se rió. Al ver su expresión de alivio, parpadeé y ella respondió juguetonamente. He estado embotellando cosas por un tiempo. No tengo a nadie con quien hablar tan abiertamente como este. Ya veo, ella también debe haber estado sola. Capítulo 68. ¿Te sientes mejor ahora? Sí, completamente. La santa respondió con una expresión mucho más brillante y una voz alegre, y yo asentí con una sonrisa irónica. Había tenido la intención de hablar un momento antes de irme, pero ya habían pasado más de 2 horas. Este era el castigo por subestimar la charla de una mujer. Cuando me levanté, sudando profusamente, la santa también se levantó. Espero no haberte quitado demasiado tiempo. No, está bien. De todos modos, no tenía nada que hacer. Era cierto que no tenía nada que hacer, pero no estaba muy bien. Sin embargo, habiendo dicho que estaba bien por cortesía, parpadeé lentamente ante la brillante sonrisa de la santa. Entonces, ¿puedo volver a visitarte la próxima vez? Por supuesto. La idea de volver a escuchar la charla de la santa me dolía un poco la cabeza, pero ¿qué podía hacer? Cuando dijo que yo era la única persona con la que podía hablar abiertamente, mi conciencia no me dejó negarme. Lo afortunado era que, según la santa, estaría muy ocupada a partir de ahora, ayudando oficialmente a Silla con su trabajo. Bueno, entonces esperaré con ansias el día en que nos volvamos a encontrar. Mientras la santa hablaba con una sonrisa amable, asentí torpemente, y ella asintió con la cabeza, aparentemente complacida. Que la bendición de la diosa esté contigo. Que la bendición de la diosa también esté contigo. Después de intercambiar saludos, salí de la sala de recepción de la academia, dejando atrás a la santa. Sintiéndome algo agotado, dejé escapar un pequeño suspiro cuando escuché que alguien corría por detrás. Al darme la vuelta al oír el sonido, vi a la santa corriendo hacia mí, sin aliento. ¿Pasa algo? La santa, que había corrido hacia mí en un suspiro por alguna razón urgente, recobró el aliento frente a mí. Su cabello negro se le pegaba a la piel con el sudor. Incapaz de responder a mi pregunta de inmediato, se tomó un momento para recuperar el aliento, luego enderezó la espalda, me miró y me extendió la mano. Señor Singulé. Nos volvamos a encontrar la próxima vez, seguro. Singulé. En el momento en que escuché ese nombre, de alguna manera familiar pero extrañamente desconocido, saliendo de sus labios, sentí que mi corazón se hundía. Sin darse cuenta de mis sentimientos, la santa se limitó a sonreír alegremente y continuó extendiendo su mano. Gracias.
Le agarré la mano sin pensar, reflexionando en silencio sobre el nombre que había pronunciado. Xingu Le. Eso fue, mi nombre de mi mundo original. ¿Por qué lo había olvidado? Al regresar a mi habitación, me senté en la cama y me pasé la mano por el pelo rojo. Yo no era Félix, originalmente era Xingu Le, un joven común y corriente de Corea del Sur. Como veterano del ejército, viví una vida dura aplastada por el trabajo diario de la empresa. Sosteniendo mi cabeza palpitante, me incliné y exhalé, continuando con calma mis pensamientos. Nombre, edad, nacionalidad. Xingu Le, 27 años, coreano. Me gustaba leer novelas web, era solo un empleado promedio en el trabajo y no me quedaba familia. Conseguí un trabajo justo después de terminar mi servicio militar, y solo estaba trabajando para sobrevivir en un campo que no quería particularmente. Recuerdo la información general, pero los recuerdos triviales y sin importancia son borrosos como si estuvieran cubiertos de niebla. Ahora me resultaba más fácil recordar los recuerdos de Félix que los míos propios. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo se volvió así? Al principio, los recuerdos de Félix eran más borrosos para mí. En aquel entonces, podía recordar recuerdos de mi mundo original sin siquiera intentarlo. Sus recuerdos solo me llegaban poco a poco cuando intentaba recordarlos conscientemente, pero ahora podía recordarlos con la misma facilidad con la que respiraba. Pero no fue lo mismo para mis recuerdos originales, los recuerdos de Xingu Le. Daba la sensación de que poco a poco se iban olvidando. Esto me está volviendo loco. Volví a pasar la mano por mi pelo rojo brillante y exhalé. Sentí que mis miedos se estaban convirtiendo en realidad. ¿Qué pasaría si dejara de ser yo mismo? Yo era Xingu Le, y ahora tengo el cuerpo de Félix. Al mismo tiempo, también tenía los recuerdos de Félix. Si yo, siendo así, olvido los recuerdos de Xingu Le, sigo siendo Xingu Le, emociones complejas se arremolinaban y consumían mi mente. ¿Podría ser esto lo que quería la persona que me envió aquí? ¿Para que yo deje de ser Xingu Le y eventualmente me convierta en Félix? Si es así, ¿qué podrían ganar con esto? Me vinieron a la mente varios pensamientos, pero no surgieron respuestas adecuadas. Me mordí el labio inferior y me pasé la mano por la boca. No podía encontrar la respuesta pensando solo. Por lo tanto, lo que tenía que hacer estaba claro. Necesito encontrar al duque Heirus lo antes posible, porque él tendría las respuestas. En el carruaje de regreso al Palacio Imperial, la santa se sentó en silencio con los ojos cerrados. Con las manos cuidadosamente cruzadas y los ojos cerrados, parecía que estaba rezando, por lo que nadie se atrevió a hablarle casualmente. De hecho, estaba en medio de ofrecer una oración. Pero antes de eso, hay una cosa que la gente malinterpreta y que necesita ser aclarada. La conversación entre la santa y la diosa no es unidireccional. Hasta la anterior santa, solo recibían oráculos unilateralmente de la diosa, pero la santa de esta generación, Nisa, era diferente. ¿Cómo fue tu conversación con él? Como era la primera vez que la diosa habitaba directamente en el cuerpo de la santa, podían conversar directamente entre sí. Fue agradable. La propia Misa no sabía exactamente por qué tenía tal habilidad, y por qué otras santas no podían hacer lo mismo. Había sido capaz de hacerlo desde que se convirtió en una santa, y dado que la diosa a menudo le hablaba, simplemente lo aceptó y conversó. ¿Le dijiste el nombre? Originalmente, la diosa debería haber podido observar este mundo a través de los ojos de la santa cuando lo deseaba, pero debido a las secuelas de habitar en su cuerpo, carecía de la fuerza para hacerlo por ahora. Ante la pregunta de la diosa, la santa inconscientemente asintió levemente y respondió: sí, se lo dije. Pero casi se me olvida. Oh, lo disfrutaste tanto. Bueno, es la primera vez en mi vida que encuentro a alguien con quien puedo hablar abiertamente. La santa está sola. Como representante que llevaba a cabo la voluntad de la diosa, no podía decirle a nadie que se comunicaba directamente con la diosa. Ni siquiera a la gente de la Tierra Santa. Si ese hecho llegaba a ser conocido por el mundo, era obvio que causaría enormes ondas en todo el mundo. Es por eso que la santa se encerró deliberadamente. Si se acercara a alguien, si abriera su corazón, podría revelar la verdad inconscientemente. Fue una suerte para una santa así conocer a alguien a quien podía abrir su corazón y hablar. Era alguien de otro mundo, donde no había dioses ni santos. Me alegro de que te haya gustado. Eso no es lo que quise decir. La santa hizo un puchero ante las traviesas palabras de la diosa. Por supuesto, en el exterior, todavía parecía tranquila y benévola. Solo estoy bromeando. De todos modos, después de compartir mis dificultades con otra persona por primera vez, me siento mucho más ligero. Es por eso que los humanos van a la confesión. Las personas a menudo encuentran consuelo simplemente compartiendo las historias acumuladas en sus corazones con alguien. La santa actual debe estar sintiendo lo mismo. Ella asintió levemente de nuevo a las palabras de la diosa, sonriendo inconscientemente antes de borrarlas y preguntó: ¿pero, estará bien? ¿A qué te refieres? Por lo que vi, ¿se ha roto el equilibrio? La diosa debe haber visto lo que vio la santa.
Por lo tanto, la diosa respondió, comprendiendo la intención detrás de las palabras de la santa. Sí. Gravemente. Eso también debe ser lo que quiere el que envió a ese niño aquí. Entonces, originalmente, un alma habita en un cuerpo humano. Pero en el cuerpo de Félix, dos se arremolinaban. Cuando el duque Heilus lo había mirado antes, los dos coexistían, brillando completamente con sus propios colores, pero ahora el equilibrio se había derrumbado, tan grave que incluso alguien que no supiera cómo funciona lo encontraría grave. La diosa soltó una pequeña carcajada ante la voz preocupada de la santa y continuó hablando para aliviar sus preocupaciones. Sin embargo, sí, tendremos que esperar y ver si el equilibrio realmente se ha alterado. La santa reflexionó con calma sobre las palabras de la diosa. Después de reflexionar un rato, finalmente entendió lo que querían decir y dejó escapar un pequeño suspiro. Si ese es el caso, entonces es una suerte. Oh, pareces demasiado interesado en un niño que acabas de conocer. Quizás, ¿no es así? La santa discutió con la diosa durante un rato, pero finalmente se dio cuenta de que era inútil, respiró hondo y abrió los ojos. Miró el paisaje fuera del carruaje y murmuró en voz baja. Es solo que perderé a alguien con quien hablar, eso es todo. Eso fue todo. Realmente. Capítulo 69. Quería correr a la mansión de Uqueras lo más rápido posible, pero no era algo que pudiera hacer a voluntad. No podía saltarme el horario de la academia a mi antojo, y el jefe de la familia ducal no era alguien a quien pudiera conocer solo porque quisiera. Al menos se lo informaré al duque primero. Gracias. Cuando le pedí a Caín que solicitara una reunión con el duque, accedió de buena gana a transmitir mi mensaje. Después de expresarle mi gratitud, dejé escapar un pequeño suspiro y comencé a caminar. A decir verdad, no estaba seguro de la respuesta que me daría una reunión con el duque Heilus. Después de todo, todavía era una persona de este mundo. También era cierto que últimamente no podía concentrarme en otras cosas debido a los pensamientos que se mezclaban constantemente en mi mente. Regresé a mi dormitorio familiar y me senté en la cama, abriendo mi cuaderno. Desde que conocí a la diosa, he comenzado a escribir información sobre mi mundo original en un cuaderno para evitar olvidar mi yo original. Empecé a escribir de todo, desde mi información personal básica hasta pequeños detalles que me venían a la mente. Sin embargo, la realidad era que aún no había llenado ni 3 páginas. En este punto, escribir incluso una sola línea se estaba volviendo difícil. Esto me está volviendo loco. Me pasé la mano por el pelo y empecé a rodar el bolígrafo entre los dedos. Era girar con bolígrafo, algo que había practicado por aburrimiento durante mis días escolares. A estas alturas, se había convertido en un hábito tal que podía hacerlo con la misma naturalidad que el agua que fluye. Los hábitos permanecen, Era divertido que pequeños movimientos habituales permanecieran en mi memoria corporal. A pesar de que me había convertido en el cuerpo de otra persona, pero el hecho de que no pudiera recordar recuerdos triviales lo convertía en algo de lo que no podía reírme aunque quisiera. Un aspecto positivo era que, aunque borroso, podía recordar fragmentos si me esforzaba lo suficiente. No podía recordarlo todo, pero podía recordarlo hasta cierto punto. El problema es que, como ya he mencionado, no ha habido avances desde entonces. Supongo que me detendré aquí por ahora. Dejando escapar un pequeño suspiro, dejé el bolígrafo y cerré los ojos momentáneamente. Mis párpados se sentían un poco calientes. Lee Xingwu. Ese era mi nombre original. Nacido como el único hijo varón de una familia común, crecí recibiendo el amor de mis padres y sin tener nada que envidiar. No me faltó nada, y mis padres me colmaron de atención y amor. Creo que fui alguien que supo dar ese amor a los demás, habiendo crecido recibiéndolo. Tenía muchos amigos a mi alrededor, e incluso había experimentado lo que la gente llama estar enamorada varias veces antes. Por supuesto, eso no condujo a relaciones reales. De todos modos, mis amistades eran buenas, y mi rendimiento académico tampoco era malo. Pero todo eso fue solo hasta que tuve 17 años. Lee Xingwu, 17 años. Ocurrió un incidente en el que mis padres murieron en un accidente automovilístico en una carretera lluviosa mientras regresaban de una boda. Habiendo perdido a mis padres en un instante, me metí en una habitación oscura. Gracias al dinero que mis padres habían ahorrado y al pago del seguro, no había ningún problema con la vida diaria. Aún así, el hecho de que mis padres ya no estuvieran en este mundo me atormentaba terriblemente. Encerrado en mi habitación, me sumergí en varios juegos y novelas web. No era una historia inspiradora como las de los protagonistas de otras novelas web que encontraron consuelo o esperanza para la vida a través de las novelas. Simplemente escapé de la realidad y me entregué a los delirios de las novelas. Después de seguir viviendo así por un tiempo, sin ir a la escuela y quedarme encerrada en mi habitación, no quedaba nada a mi alrededor. Amigos que habían venido a verme preocupados, adultos que se preocupaban por mí y familiares, todos dejaron de venir a verme. Al principio, me sentí a gusto cuando desaparecieron aquellos que intentaban llevarme de vuelta a la realidad,
pero más tarde, una profunda sensación de vacío y soledad me invadió. Cuando me di cuenta de que estaba realmente sola, el miedo se apoderó de mí. ¿Y si muero solo así? ¿Qué pasa si me pasa algo y nadie viene a buscarme? Este miedo me sacó de mi habitación. Sin embargo, no tuve el coraje de regresar a la escuela secundaria. No quería ver las caras de preocupación de los amigos que solían estar cerca de mí, tratando torpemente de hablar conmigo. Solicité el retiro de la escuela secundaria y comencé a prepararme para el examen de equivalencia de la escuela secundaria. Afortunadamente, gracias a lo que había estudiado hasta el momento, aprobé el examen de equivalencia sin problemas, y luego me preparé para el examen de acceso a la universidad. En mi tiempo libre, empecé a clasificar las pertenencias de mis padres. No fue fácil organizar las cosas que aún conservaban el aroma y los recuerdos de mis padres, pero sentí que era algo que tenía que hacer. En mi primer examen de ingreso a la universidad, recibí un puntaje ligeramente inferior al ingreso a la universidad a la que aspiraba. Debatiéndome entre volver a hacer el examen y renunciar a mi universidad objetivo, finalmente decidí inscribirme en una universidad con un rango un poco más bajo. Aunque estaba tratando de ser lo más frugal posible, sabía que el dinero no era infinito y que disminuiría cuanto más lo usara. Incluso después de ingresar a la universidad, evité entablar relaciones con la gente. No podía soportar ver cómo cambiaban las expresiones de la gente cuando se enteraban de que no tenía padres. Estudiando solo, me convertí voluntariamente en un solitario, y así es como me convertí en estudiante de segundo año en la universidad. Entonces, llegó mi aviso de alistamiento militar. Sin dudarlo, me tomé una licencia de la universidad y me alisté en el ejército. Para ser honesto, la vida militar se ajustaba un poco a mi carácter. Era donde tenía que seguir órdenes en silencio y hacer bien las tareas que se me asignaban. Seguí incluso las órdenes que pensé que eran irrazonables sin pensarlo mucho, y completé sin problemas mi servicio militar. Después de ser dado de baja del ejército, regresé inmediatamente a la universidad y, después de graduarme, conseguí un trabajo en una empresa decente. En realidad, quería conseguir un trabajo en la industria de té, pero me di cuenta de que era imposible después de no poder ingresar a la universidad que quería, así que conseguí un trabajo que coincidiera con mi nivel. No era el campo que yo quería, y la empresa tenía bastantes de los llamados superiores anticuados. Aún así, no fue malo trabajar allí ya que no tenía mucho apego a la empresa en sí. Incluso entonces, seguí leyendo novelas web. Como pasatiempo, intenté escribir las cosas que pensaba, pero la respuesta no fue muy buena. Honestamente, sería más preciso decir que me rendí debido a los muchos comentarios maliciosos. 2 años de universidad, 2 años en el ejército, 3 años de vida en la empresa. Pasé mis 20 años sin un momento de descanso, y así es como llegué a tener 27 años, viviendo el día a día. Y entonces, un día, vine a este mundo. Mi vida era originalmente incolora, una vida cotidiana sin incidentes y sin características especiales. Una persona incolora con una historia que podría pasarle a cualquiera que viva en un mundo ordinario. Ni siquiera yo sé por qué alguien como yo fue poseído en el cuerpo de Félix. Pero no había nada. No había nada a lo que aferrarme en ese mundo. No pensé mucho en volver al mundo original o en el mundo original en sí. El resultado de eso podría ser el olvido gradual de los recuerdos del mundo original. Cuando abrí los ojos, vi el techo que ahora me era familiar. A juzgar por la oscuridad que se instalaba lentamente, parecía que había pasado algún tiempo desde la puesta del sol. La última vez que me acordé fue de ver la puesta de sol, pero parecía que me había quedado dormido durante unas horas. Mientras presionaba el dorso de mi mano contra mis párpados aún ligeramente calientes para enfriarlos, me di cuenta de que había comenzado a sudar frío. Al verme sudando como si tuviera una pesadilla, solté una carcajada hueca y me sequé el sudor de la frente. ¿Estoy viviendo una vida tan cómoda y feliz ahora que los recuerdos del mundo original se sienten como pesadillas? Mientras dejaba escapar una carcajada, me volví casualmente hacia la mesa donde había colocado el cuaderno. Había una caja desconocida colocada allí. ¿Qué es esto? En el momento en que lo vi, se me puso la piel de gallina. Es poco probable que alguien entrara en mi habitación para hacerme daño, pero el hecho de que no hubiera sentido ninguna presencia en absoluto era inquietante. Frunciendo el ceño, miré la caja sobre la mesa, pero no pude evitar sentirme aliviado cuando vi la nota encima. Últimamente pareces preocupado. Dicen que comer algo dulce te hace sentir mejor. La nota, escrita en redondo y pulcro, con una letra bonita, estaba claramente en el estilo de Elena. Parece que mis preocupaciones se habían estado mostrando en el exterior. Dejando escapar una risa hueca, recogí la nota de la caja y no pude evitar sonreír sin darme cuenta. La entrada no autorizada en el dormitorio de hombres va en contra de las reglas de la escuela. Elena. ¿Qué fue eso? Elena, incapaz de ocultar su confusión, se hundió en el pasillo. Solo tenía la intención de dejar algunos bocadillos porque Félix no parecía estar de buen humor últimamente. Ver el cuaderno sobre su mesa fue claramente involuntario.
El cuaderno estaba abierto y la escritura en su interior llamó la atención de Elena. Y su contenido, ¿quién demonios es Lee Sing-woo? Fue algo absolutamente increíble para Elena. Capítulo 70. Félix von Astria, Elena von de Graf. Los dos eran amigos de la infancia. Crecieron juntos, jugaron juntos y siempre estuvieron juntos. Así que, naturalmente, soñaban con un futuro juntos como amigos de la infancia. Félix siempre había sido un chico amable desde la infancia. Cuidaba de Elena un poco más que de sí mismo y también cuidaba de sus otros amigos, siendo algo maduro para su edad. Además, con su apariencia sorprendentemente atractiva entre los chicos de su edad y su diligente entrenamiento con la espada como guerrero, Elena no pudo evitar enamorarse naturalmente de él. A los 7 años. En ese momento, era un gusto muy débil, demasiado joven para llamarlo amor. Ese gusto creció a medida que Félix y Elena pasaban más tiempo juntos. En cierto modo, podría haber sido porque nadie era tan bueno como Félix a su alrededor. Por supuesto, incluso pensándolo ahora, encontrar un hombre mejor que él podría ser una idea descabellada. De todos modos, pensó Elena. Una vez que se graduaron de la academia, Félix encontró lo que quería hacer. Naturalmente, sería ella quien se casaría con él. Tal vez era arrogancia y, al mismo tiempo, presunción. Ya sabía que Félix era una persona lo suficientemente buena. Aunque no heredaría un título, seguía siendo hijo de una familia de condes, tenía un talento sobresaliente en las artes marciales y tenía el esfuerzo y la pasión para respaldarlo. Al mismo tiempo, era guapo y tenía una personalidad impecable. Era arrogante pensar que nadie en la pequeña sociedad de la academia estaría mirando a una persona así. Al mismo tiempo, era engreído pensar que incluso si hubiera tales personas, ella podría ganarles. Por lo tanto, me gustas. Vamos a salir. Elena estaba devastada por el hecho de que no era ella la receptora de tales palabras. Elena no era ajena. Ya se había dado cuenta de que Félix le tenía cierto afecto, por eso había bajado un poco la guardia. Ni siquiera podía imaginar que Félix, ese Félix, quedaría cautivado por otra mujer de la academia solo por su aspecto. Pero afortunadamente para Elena, Félix fue rechazado por Silvia, y después de eso, volvió a la normalidad. Después de ser rechazado limpiamente, parecía haber recobrado el sentido y comenzó a entrenar duro nuevamente, y parecía más maduro y fresco que antes. Elena se sintió aliviada por dentro. Al mismo tiempo, ardía de determinación. Pensó que debía acercarse a él para evitar que algo así volviera a suceder. Por supuesto, no fue una tarea fácil. Ahora, no podía estar segura de si Félix realmente sentía algo por ella, e incluso si los tenía, si esos sentimientos eran amor o amistad. Por eso Elena pensó aún más que necesitaba aferrarse a Félix. Sintió que necesitaba capturar su corazón y hacerlo completamente suyo, antes de que apareciera un competidor. Pero el competidor apareció antes de lo esperado. Al principio, fue la princesa Silla. De alguna manera enredada con Félix, comenzó a expresar sus sentimientos por él más rápido de lo esperado. Por supuesto, el propio Félix estaba un poco agobiado por su posición como princesa heredera, pero, esto no servirá. Elena pensó que algún día podría perder a Félix por su culpa. Este pensamiento se hizo más fuerte durante el incidente de Sigfrido. Luego, fue invitado a acompañar a la princesa heredera a su ceremonia de investidura. A diferencia de ella, que no pudo hacer nada durante el incidente de Sigfrido, la princesa ayudó directamente a Félix. Elena se impacientaba cada vez más. Pero ella sabía que nada saldría de tener un corazón impaciente. Es por eso que planeaba profundizar en la vida y el corazón de Félix un poco más rápido que antes, pero no tan rápido como para que él pensara que era demasiado repentino. Pero, sería justo decir que casi ninguna de las situaciones que había anticipado desde que llegó a la academia había ocurrido. Aún así, soy Sing-woo Lee. Elena nunca podría haber anticipado el contenido del cuaderno de Félix, y no quería pensar en ellos. Elena, que había visto accidentalmente las palabras escritas en el cuaderno de Félix, no tuvo más remedio que leer el contenido con atención. Solía practicar el giro de la pluma durante la escuela porque no quería estudiar, pero a pesar de que mi cuerpo ha cambiado, ese hábito permanece. ¿Es esto afortunado? Esas palabras estaban escritas al final de ese cuaderno que había visto por casualidad. Elena leyó atentamente el cuaderno desde la primera página mientras Félix dormía. El cuaderno contenía poco contenido, por lo que no tardó mucho en leerlo todo. Pero había una diferencia entre leer todo el contenido y entender todo el contenido. Elena se quedó mirando el cuaderno durante mucho tiempo. Era porque no podía entender lo que estaba escrito en él. Era la historia de un hombre llamado Sing-woo Lee que vivía en otro mundo, no en una persona de este mundo. Sing-woo Lee, 27 años, dado de baja con honores como sargento del ejército. Sin familia. Actualmente empleado en una empresa mediana decente. Había palabras que Elena no podía entender con su conocimiento, pero se dio cuenta de que esta era la historia de su vida. ¿Ilusión?
Era demasiado coherente y estaba demasiado bien organizado para ser descartado como una novela o un delirio. El otro mundo también se explicó específicamente, e incluso las palabras que no conocía se usaron familiarmente. Definitivamente no era un escenario extraño que se pudiera pensar en poco tiempo, pero, aún así, no era algo que pudiera creer fácilmente. El hecho de que el Félix que estaba mirando ahora no fuera en realidad Félix, sino una persona llamada Singulee de otro mundo que había habitado el cuerpo de Félix. No podía entender esta situación poco realista. Es por eso que Elena optó por dejar su habitación por ahora. De hecho, para evitar que él supiera que había leído el cuaderno, habría sido prudente llevar también los bocadillos que había traído. Claro, Hallinan no tenía la presencia de ánimo para pensar en eso. Elena, que se había escabullido de la habitación de Félix de la misma manera que ella había entrado, se sujetó la cabeza mareada y respiró hondo. Félix no es Félix, no puede ser. Aunque parecía un poco más maduro, los hábitos y la personalidad de Félix se mantuvieron. Entonces, ¿cuál era la escritura que había visto? Realmente, ¿Félix se había enfermado mentalmente porque lo estaba pasando tan mal últimamente? No lo sé. Elena sintió una opresión en el pecho, como si estuviera bloqueado. Pero no podía confiarle esta situación a nadie. No creía que lo creyeran aunque se lo contara a alguien. Elena, que había estado acariciando repetidamente su apretado pecho, de repente miró hacia la ventana de la habitación de Félix. ¿Justo quién? ¿Quién eres? Sonreí feliz mientras comía los bocadillos que Elena había dejado, poco a poco. Había estado preocupada por muchas cosas, pero como ella dijo, comer algo dulce hizo que mi cabeza se sintiera mucho mejor. No, tal vez mi cerebro se estaba derritiendo porque era demasiado dulce. No tiene sentido devanármelos eso solo. Al final, tenía que conocer al duque Heilus de todos modos, e incluso si no obtenía una respuesta clara al conocerlo, no significaría mucho. De todos modos, este problema no era algo que se pudiera resolver hablando con alguien. Tuve que encontrar la respuesta por mi cuenta. Mientras pensaba en esto y comía galletas, giré la cabeza ante la presencia que sentí frente a la puerta. Toc, toc. ¿Quién es? Cuando me desperté, ya era de noche y la luna estaba alta en el cielo. Parpadeé sin comprender por qué nadie vendría a buscarme a una hora tan tardía. Una voz familiar se escuchó desde el otro lado de la puerta en respuesta a mi pregunta. Soy yo. Caín. Recordando que había pedido contactar a la familia de Uquerras, me levanté apresuradamente y abrí la puerta. A pesar de lo avanzado de la hora, Caín estaba de pie frente a la puerta con un atuendo impecable. ¿Qué pasa? Llegó un mensaje del cabeza de familia. Quiere reunirse lo antes posible. ¿En serio? Había pedido ponerme en contacto con la familia del duque Heilus, y como él había dicho que quería verme primero, pensé que podría encontrarme con él con relativa facilidad. Pero nunca soñé que la respuesta llegaría tan rápido. Cuando volví a preguntar con ojos sorprendidos, Caín asintió en silencio y extendió un sobre blanco. En el centro del sobre estaba claramente estampado el emblema de la familia de Uquerras. Recibí el sobre y lo abrí apresuradamente para comprobar el contenido de la carta. Deseo tener una reunión lo antes posible. No pude evitar reírme del contenido escrito de manera concisa y con letra pulcra. Caín me esperaba frente a la puerta para esperar la respuesta a la carta. Al ver esto, asentí en silencio. Este fin de semana. Iré a la residencia del duque. Finalmente, este fin de semana, podría tener una reunión con el duque Heilus. Aquí en Novelas Ligeras Alejandría esperamos que te haya gustado nuestro trabajo. Próximamente tendremos más capítulos y el autor continúa la obra. Además en nuestro canal tenemos otros audios de historias y novelas que puedes disfrutar. Recuerda, si quieres apoyarnos para este trabajo puedes pasarte por nuestro Patreon y regalarnos algo, también te agradecemos que des me gusta y comentes. Gracias.